La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Naciones Unidas respondió a esta pregunta a través de la Agenda 2030, que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos por su sigla ODS, que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad, así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030, hoy conversaremos sobre el ODS 12, producción y consumo responsable. Y Chile se convirtió en el primer país latinoamericano en agotar todos los recursos naturales que debería haber utilizado durante todo este 2021 si quería desarrollarse de manera sostenible. Muchas y muchos de quienes hoy nos escuchan crecieron pensando que los recursos del planeta eran ilimitados. No podía ser de otra manera, considerando la forma en que se producían los bienes y productos, así también la voracidad con que muchos de ellos se consumían, incluso sin necesitarlos. ¿Cuál era el destino de una gran cantidad de ellos? La basura. Esa cultura de producción lineal y consumo impulsivo ha contribuido a cambios sin precedentes en el clima, muchos de los cuales no podrán ser revertidos hasta dentro de varios siglos o milenios, según lo declaró el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, publicado en agosto de 2021. Este contexto, sumado a las consecuencias de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, ha puesto en la mira al ODS 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, y está movilizando a los estados, junto al sector privado y la ciudadanía, a transformar no solo su economía, sino también su cultura. En ese sentido, ¿cuál es el aporte de la economía circular a este nuevo paradigma? ¿Chile está impulsando nuevos modos de producción más sostenibles? ¿La discusión legislativa ha hecho eco de estos desafíos? Hoy lo conversamos con Marcela Godoy Carrasco, directora de Sostenibilidad de Santiago Slow y presidenta de la Asociación de Consumidores Sustentables de Chile, Circular, ADC Circular. Marcela, ¿cuál es la situación de Chile en torno al ODS 12, producción y consumo responsable? Mira, la definición que da la ONU del consumo y la producción sostenible, dice en realidad, porque cuando están definiendo lo que es responsable, finalmente estamos hablando de un consumo o producción sostenible, básicamente es hacer más y mejor con menos. ¿Ya? También trata de, habla principalmente que es una propuesta que estableció la ONU desde hace un par de años, que es desacoplar el crecimiento económico de la extracción de los bienes de la naturaleza, ¿ya? Para poder disminuir la degradación ambiental. Y por otro lado, hacer uso eficiente de estos recursos y a su vez promover los estilos de vida sostenibles. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Chile? Lo primero que se hizo en el año 2016, desde el Ministerio de Medio Ambiente, se realizó un programa nacional de consumo y producción sustentable, en donde se empezó a levantar distintas iniciativas, o sea, identificar qué iniciativas se estaban realizando, tanto en el sector público como en el privado, y desde la sociedad civil, que pudieran estar en el marco del ODS 12, ¿ya? Eso es, en principio, lo que se empezó a hacer en el 2016, y luego ya empezaron a implementarse o diseñarse más políticas públicas, como lo que pasó con la ley REP, que también salió en el 2016, la ley,
Después vino la ley de plástico de un solo uso, que ya comienza muy pronto. Está la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, está el ecoetiquetado Elijo Reciclar, que es una iniciativa público-privada, pero que viene a responder y en el fondo a hacer proyectos pilotos que permitan a las empresas estar preparadas para cuando comience la ley REP. Esto en torno a solamente al producto prioritario de envase y embalaje. También está la hoja de ruta de economía circular que se lanzó, que se trabajó el año pasado y creo que se terminó de lanzar el documento final este año. Entonces, hay varias iniciativas. De hecho, también hay una importante que es el Pacto por los Plásticos, que desde el mundo privado. Ya son empresas que están guiadas por la Fundación Ellen MacArthur para trabajar en disminuir el plástico. Pero si te fijas, todo esto está pensado básicamente en promover lo que es la economía circular y el uso de los recursos tal como promueve el consumo y producción responsable del ODS 12. Y justo que estás haciendo mención a la economía circular, dentro de este escenario, ¿cuál es el rol de la economía circular? Mira, la economía circular la definición propone hacer circular los materiales y la energía en la economía, en el sistema económico, el mayor tiempo posible. Para eso, el eje principal justamente es la eficiencia, que es lo que propone el ODS 12, tanto en las materias primas, porque hay un sobreconsumo de las materias primas en este momento, de la extracción de recursos, digamos, de bienes de la naturaleza, hay un sobreconsumo, como en la generación de los residuos, porque la biosfera está sobrepasada, ¿no es cierto? Y no tiene la capacidad de reabsorberlo, ¿ya? Entonces, como ahora esto se visibiliza, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que en el fondo estamos consumiendo más de lo que podemos reabsorber, de lo que la naturaleza puede reabsorber o regenerar. Es por eso que se están diseñando estas políticas públicas y aparecen todas estas iniciativas desde el mundo privado también. En Chile generamos 8,1 millones de toneladas de residuos al año, 1,26 kilos por persona al día, y solo un 4% lo reciclamos, cifras que sufren inocentes animales y en el futuro nuestros hijos. Chile avanza en conciencia. Ya está publicado en el Diario Oficial. La llamada Ley REP o de reciclaje obligará a las empresas de algunos productos a reciclar porcentajes de ellos. Tú, cuando respondías la primera pregunta, hacías mención de la Ley REP, que luego de varios años y estudios y consultas públicas comienza a dar sus primeros pasos y luces en torno a su implementación, esta Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. ¿Cuáles crees que son los principales aciertos y beneficios de este cuerpo legal y cuáles son sus pendientes más urgentes? A mí lo que más me gusta es el principio que rige a la ley REP, que es el de que contamina paga, ¿ya? Lo que me ha parecido, eso es lo que me pareció el acierto principal. En general, el proceso de elaboración de los reglamentos y de los decretos que están actualmente realizándose, ¿no es cierto? Ya tenemos algunos que están listos. El último que salió es el de envase y embalaje. Me ha parecido súper positivo la manera en que se ha ido realizando, ¿ya? No solo por el hecho de que he sido parte de aquello, sino porque por lo mismo doy fe de que fue un proceso participativo, fue súper transparente y lo más interesante que ha tenido una mirada sistémica y súper realista, sobre todo por parte de las mismas empresas, que uno podría pensar que las empresas hacen lobby, ¿no es cierto?, están tratando de hacer el vacío legal para poder saltarse la ley. No, fíjate que en todos los procesos, al menos en el que yo viví personalmente, en el COA de envase, fue muy, muy transparente y muy propositivo por parte de las empresas. Y con respecto a los pendientes, bueno, ya sabíamos que habían varios productos prioritarios que debían sumarse a la ley REP, aunque ya se anunciaron estos últimos días que se suman los medicamentos, los artículos para pesca y los textiles. Así que con esa última noticia estoy muy contenta porque con Carola Moya llevábamos alrededor de 7 años ya buscando de que se sumaran, y hablando con todas las personas del ministerio que tenían el cargo de antiguamente el Departamento de Residuos, hoy en día Economía Circular, para sumarnos en el fondo para que fuera posible que los textiles fueran producto prioritario. Frente a este panorama que describes, ¿cómo
¿Analizarías el rol que cumplen los privados por una parte y las instituciones públicas por otra en impulsar un mercado adecuado para el reciclaje y la economía circular? Ya, primero aclarar que se tiende a pensar que la economía circular es como básicamente reciclar, y no es así, ¿ya? Es la última opción dentro de las estrategias de economía circular. Es decir, cuando los productos ya están en el mercado y no fueron diseñados con un enfoque de ciclo de vida, ahí es cuando ya tenemos que empezar a reciclar porque ya existen, ¿no es cierto? Cuando no fueron pensados con una mirada preventiva. Es decir, no fueron diseñados para que se pudieran aplicar las distintas estrategias de la economía circular que son mucho más eficientes, de menor costo ambiental como económico. Finalmente tienes que llegar al reciclaje. Como ya te comenté anteriormente, ya vimos que el Estado está haciendo cumplir los compromisos básicamente, o sea, lo que voy es como el Estado empieza a implementar estas acciones, ¿no es cierto? Empieza a generar políticas públicas, es básicamente por los compromisos adquiridos tanto por la OCDE como en la NDC, ¿cierto? Que eso ahí podemos ver distintas iniciativas, tal como la hoja de ruta de economía circular, que es un compromiso que se adquirió en un foro de economía circular que se hizo hace un par de años, la ley REP, ¿no es cierto?, que es parte de la respuesta al compromiso a la OCDE, y la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que eso está establecido en la NDC. Entonces, eso un poco es el Estado está haciendo cumplir todos estos compromisos, y por otro lado, las empresas se han ido sumando a estos cambios, ¿no es cierto?, en la medida que deben ir preparándose para cumplir con estas regulaciones, ¿no es cierto?, y por otro lado, las demandas de los consumidores, y además porque tienen que ir adaptándose a los cambios en el mercado en general. Este último punto es finalmente el más complicado, porque desde el punto de vista, si vamos a enfocarnos en el residuo, desde el punto de vista de la gestión de residuos, el problema es que los principales generadores de residuos a nivel de productos que se colocan en el mercado, en Chile, son multinacionales, ¿ya? Las cuales se rigen por cambios por los cambios que se exigen a nivel global y no necesariamente por la de países pequeños como el nuestro. Entonces, empezar a hacerle exigencia a estas empresas que se rigen por normas externas, o sea, de países de mayor consumo, claramente es complejo. Entonces, es bien poco lo que pueden ir haciendo. Lo digo por un lado es burocracia, porque dentro de una multinacional hay bastante burocracia, hay desconocimiento y también, bueno, en algunos casos claramente porque no les importa. Tú mencionabas que el reciclar es la R que menos deberíamos utilizar. Sin embargo, desde el Parlamento recientemente se han presentado iniciativas para que se dispongan de más puntos de reciclaje, por ejemplo, en supermercados y centros comerciales. ¿Crees que esto sea un aporte significativo para activar la industria y la cultura del reciclar? No creo. Me parece que sucede mucho esto de parte de propuestas que se hacen desde el Parlamento, que se hacen sin tener una mirada sistémica. En realidad no veo el valor de colocar puntos limpios si no existe una ruta consolidada del reciclaje. Hay que entender que el reciclaje es un negocio, como cualquier otro, y que en la medida en que no exista demanda, no va a poder crecer. Por un lado demanda y por un lado las regulaciones. Para eso está la ley REP. La ley REP va a incentivar el mercado, va a hacer que las empresas por ley tengan que empezar a hacerse cargo e inyecten dinero al sistema, ¿ya? Y aparezcan los nuevos negocios. Y por otro lado, los tipos de materiales que se reciclan, sobre todo en el mundo del plástico, son muy pocos. Entonces, lo que a mí me llama la atención desde el mundo del Parlamento cuando plantean estas ideas, y mi pregunta es directa, ¿cómo viven ellos el reciclaje como consumidores? ¿Ya? Me imagino que si están proponiendo estas ideas porque ellos es una vivencia que tienen, ¿ya? Y saben perfectamente cómo funciona la cadena. Lo que sí me parecería una muy buena idea, y que esto yo lo veía en Europa cuando vivía allá, era que poner contenedores afuera del supermercado, que el mismo supermercado los coloca y que además les alivia el trabajo en el fondo y les va a ayudar a disminuir las metas cuando esté funcionando la ley REP a partir del 2023, que se coloquen contenedores propios en los establecimientos para que la gente deje el sobreembalaje, porque ese sobreembalaje, la única función que tiene es hacer que el producto llegue en buen estado al supermercado y que no es necesario que las personas se lo lleven a la casa, ¿ya? Por ejemplo, la caja del cereal, ¿ya? Tú sacas la bolsa del cereal, te llevas la bolsa y dejas la caja de cartón en el supermercado, y eso va a sumar a las metas de recolección para el supermercado o los productos propios que colocan en el mercado,
y te vas a tener que evitar de tú misma tener que llevarlo a punto limpio. El planeta nos está diciendo que hoy más que nunca lo cuidemos. Depende de todos y todas escucharlo. De ti también. Por eso, elige reciclar. Yo elijo reciclar. Yo elijo reciclar. Yo elijo reciclar. Yo elijo reciclar. Tú también mencionabas cuando hacías el análisis del estado de situación en aspectos relativos al ecoetiquetado, y justamente hace algunas semanas también ingresó a tramitación un proyecto de ley sobre ecoetiquetado que vendría a reemplazar, más bien, que vendría a complementar los esfuerzos ligados al ecoetiquetado de reciclabilidad que hoy existe, pero que es voluntario, del que tú también comentabas. En ese sentido, ¿cómo ha avanzado Chile en estas materias? ¿Qué crees que es lo que falta o lo que supone un mayor desafío institucional? O sea, yo creo que vamos avanzando súper bien con el sello elijo reciclar. O sea, hay un dicho que es el que abarca poco aprieta, el que mucho abarca poco aprieta. Creo que funciona, creo que hay que ir de pasito a pasito en paralelo con cómo se van implementando las regulaciones. Entonces, el elijo reciclar es un sello, el primer ecoetiquetado realizado en Chile, cuyo esquema de certificación valida una ruta, con lo que te comentaba anteriormente, valida una ruta consolidada del reciclaje de un envase en Chile. Más allá de la potencialidad, que veo que está esto en el proyecto, de reciclabilidad, que este concepto de la posibilidad o potencialidad de reciclabilidad no hace nada más que confundir y desinformar a la ciudadanía, y por otro lado, promover en el mercado la aparición de autodeclaraciones, sin ningún sustento, ninguna base científica detrás, ninguna metodología. Con respecto a la otra propuesta que tiene este proyecto, que es mostrar o dar a conocer a los consumidores las huellas de los productos, las huellas ambientales, existe la DAP, que son las declaraciones ambientales de productos, que son certificaciones tipo 3, que están normadas por la ISO 14020, y que si bien no son obligatorias, muestran el perfil ambiental de un producto que se basa en datos cuantificados, verificables, y que además se hacen a través de un análisis de ciclo de vida. Eso está normado. Debido a que es muy complejo de establecer y un proceso muy, muy, muy largo de hacer y carísimo, actualmente solamente se usan para comunicar información en modelo B2B, ¿no es cierto? Business to business, y no B2C, business to consumer, ¿no es cierto? Es decir, información para el consumidor que es empresa y no para los consumidores finales. Y básicamente donde más se ha implementado en la DAP es en el mundo de la construcción. Entonces, lo comento porque este proyecto de ley, que me parece me parece muy complejo de medir y comunicar a la ciudadanía, porque primero necesita educar mucho sobre esto, y porque no hay un referente o línea base de comparación. Cuando tú dices, este producto es alto en huella de carbono, ¿con respecto a qué? ¿Cuál es la línea base? ¿Cómo lo vas a comparar? Y por otro lado, los productos en Chile tendrían una muy mala huella. Entonces serían todos muy contaminantes. Insisto, con respecto a que o le hacemos una línea base con la media que ya existe, serían todos muy buenos, o hacemos una línea base con productos locales o establecemos que son de comercio justo, te estoy inventando, de temporada, ¿ya? Sería todo muy malo, ¿ya? Los alimentos procesados, por ejemplo, todo lo que viene viajando desde muy lejos. Debido principalmente porque tienen una alta huella de carbono por la trazabilidad, ¿no es cierto? Recordemos que en Chile se fabrican muy pocos productos, ¿ya? Entonces todo viene, la mayoría de las cosas que consumimos vienen de afuera, por lo tanto todo tiene una alta huella de carbono. Y respecto al mismo proyecto, yo cuando veo esta noticia me llamó mucho la atención porque el Ministerio de Medio Ambiente está desde el año pasado trabajando en un reglamento de ecoetiquetado. De etiquetado se llama Reglamento de Etiquetado, Certificación y Rotulación Ambiental en Chile. Entonces, me parece que no tiene mucho sentido presentar esto si ya tenemos el sello elijo reciclar. Entiendo que sí, entiendo que es solamente de envase y embalaje. Y tenemos este reglamento en el cual se está trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente. Tú hablas con mucha fuerza e hincapié en el tema de la educación. ¿Cómo se promueve una cultura del consumo sostenible en un país como el nuestro? Cuéntanos un poco sobre los esfuerzos que han llevado a cabo en ADC Circular al respecto. Ya, mira, es un proceso largo, es un cambio cultural que yo creo que
Podría decirse que comenzó, para mí, el hito es la Ley REP 2016, y porque siento que desde ahí realmente se empezaron a hacer las cosas en serio, ya al ya establecer una ley, ¿no es cierto?, con un reglamento obligatorio en donde todo el mercado y los consumidores, la ciudadanía en el fondo, vamos a tener que ponernos a trabajar y generar un cambio cultural, ¿no es cierto?, que a mi impresión debería durar alrededor de 10 años esto de que sea un hábito, por ejemplo, solamente reciclar. No estoy hablando de otros hábitos que deberíamos incorporar. Entonces, en los inicios de circular, lo que realizamos con fuerza y pusimos harta energía fue en educar, ¿ya? En educar y evangelizar, entre comillas, sobre la importancia de cambiar nuestros hábitos de consumo y estilo de vida para generar cambios en el mercado. Esa era un poco la premisa, es decir, viéndolo desde el sistema de consumo y producción, finalmente, los principios de economía, el mercado, las empresas responden a lo que los consumidores, la demanda requiere, ¿no es cierto? Entonces, a la medida que nosotros vayamos cambiando nuestros hábitos, nuestros requerimientos, el mercado va a tener que ir cambiando. Entonces, luego, al pasar los años, empezamos a sentir que esta conciencia ya empezaba a instalarse, ¿ya? Cada vez más las cosas que nosotros hablábamos desde un inicio que parecían muy extrañas se empezaron a normalizar. Conceptos como justamente lo que te acabo de decir, cambio de hábito, que era algo que nosotras no escuchábamos cuando comenzamos, cambios de hábito, estilo de vida sustentable, y todos estos conceptos se empezaron ya a ser más masivos. Y sentimos, como te digo, que ya se estaba instalando, y además que el Estado empezó a regular, a hacer leyes, y las empresas también empezaron a instalar iniciativas de manera colaborativa. Nos pareció que nuestro aporte sería mucho más, tendría un impacto más alto en este contexto desde la incidencia de estos espacios, ¿ya? Entonces, a través de la representación, nosotros decimos, mejor trabajemos representando a la ciudadanía en estos comités técnicos y mesas de trabajo para la elaboración de políticas públicas. Todo en torno al consumo y producción sustentable. Entonces, finalmente, el trabajo fuerte que hemos hecho en los últimos años ha sido en estas áreas, en el fondo, para generar un impacto mucho mayor. Y pensando en el rol de la ciudadanía en el consumo y el tratamiento de residuos, un poco de que ya lo hemos ido comentando a lo largo de esta conversación, ¿qué actitudes y valores deberían ser incorporados para enfrentar los desafíos ambientales de aquí al 2030? En circular hablamos siempre de, consumo sustentable, que involucra a las áreas ambiental, social y económica, ¿no es cierto? Ahí ya tenemos que sumar todos los aspectos sociales vinculados a las cosas que consumimos, pero también le damos fuerza a lo que es el consumo circular, que finalmente el rol activo de los consumidores y las consumidoras en la otorgación de valor, ¿no es cierto?, a los productos a través de la aplicación de las estrategias de economía circular. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es tener un pensamiento de ciclo de vida, ¿ya? El ciclo de vida es el enfoque que deberíamos tener todos y todas, tanto como productores, diseñadores o de gente, comunicadores, ¿no es cierto? Y como ciudadanía, ¿no es cierto? Como consumidores y consumidoras. Creo que eso es primordial en la vida hoy en día para poder entender cuál es realmente el impacto que generamos a través de nuestras decisiones, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto? Principalmente comprender cuáles son todas las acciones que podemos realizar para hacer circular, lo que dije anteriormente, en la economía, los materiales el mayor tiempo posible. Esto es mucho más allá de los residuos, ¿ya? Es hacer que los residuos no existan, tal como ocurre en la naturaleza. Finalmente, Marcela, ¿crees que Chile pueda de aquí al 2030 cumplir el ODS 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles? A ver, yo creo que ya los ODS se nos vinieron encima. El 2030 está a la vuelta de la esquina. Creo que en el ODS 12 particularmente sí se están haciendo cosas, lo que estamos comentando, la promulgación de leyes, las mismas empresas que están cambiando, pero creo que no sé si llegaremos al 2030 para cumplir todas las metas, ¿no es cierto?, del ODS 12. Lo que sí creo que podríamos llegar es a tener si logramos implementar bien la hoja de ruta, por ejemplo, economía circular, podríamos llegar a tener una ciudadanía informada, ¿no es cierto?,
y educada en torno a todo lo que hemos estado hablando, a cambiar los estilos de vida, a tener hábitos de consumo mucho más sustentables, aprender a entender lo que son las ecoetiquetas, que eso también es una alfabetización que vamos a tener que tener como sociedad, y en el fondo sumarnos, porque también está esta mirada segmentada en donde los actores están, las empresas, el Estado y la ciudadanía, se ven súper desvinculados. Entonces, la manera de entender que tenemos que trabajar en conjunto para poder generar este tránsito, el cambio, ¿no es cierto?, cultural que se requiere para cumplir los ODS, en este caso el ODS 12. Muchas gracias, Marcela, por tu interesante análisis. De nada, muchas gracias a ti. Agenda 2030 es un podcast de la Biblioteca del Congreso Nacional. La producción y edición periodística es de quien les habla, Sofía Calvo. La edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Agenda 2030.